Bueno, como ya mencionó el presentador, lo que voy a tratar de desarrollar es 3 ideas básicas del estudio de biofertilizante o inoculante, como usted le quiera llamar, y cómo podemos, a través de la selección de ciertas características, potenciar la actividad nutrimental al hacer la infección en las plantas. Y para eso recurrimos a esas técnicas isotópicas que nos permiten rastrear el nutrimento. Voy a iniciar con la siguiente diapositiva y mencionar que ante estas circunstancias, cuando hayamos terminado el Congreso, habrían nacido y muerto una gran cantidad de gentes por falta de una agricultura sustentable. Y en ese sentido quiero emancipar a los microorganismos como aquellos que nos pueden ayudar a potencializar la nutrición. La segunda premisa que quiero desarrollar es de que los microorganismos, independientemente de que sea micorriza, tricoderma, etcétera, no sustituyen a los fertilizantes. Nutrimento que entra a la planta o lo toma del suelo o lo toma de los fertilizantes, y en el caso de las leguminosas del aire. Entonces, en ese sentido, debemos de buscar tecnologías y desarrollos tecnológicos que sean simpáticos entre ellos para poder potencializar esta actividad. Y debo reconocer, sin entrar a detalle, de que el principio de Haber-Bosch, la aplicación del nitrógeno atmosférico para generación de amoníaco y a partir de ahí los fertilizantes, pues está estrechamente relacionado con la actividad de... Un momentito. Con la actividad de la agricultura y la alimentación. Estudios han demostrado que si no hubiera habido los programas de fertilización, aún con los inconvenientes que hoy conocemos, no hubieran en la Tierra alrededor de 2.000 millones de personas. Entonces, ¿cómo a partir de una desgracia de la Segunda Guerra Mundial se pudo producir una gran cantidad de fertilizantes y que se aplican en los sistemas? Y que vamos a seguir dependiendo en gran parte de la productividad del uso de fertilizantes. Y aquí rescato esa interacción con los microorganismos, es de vital importancia para poder hacer tecnologías que hagan esta función. Desgraciadamente, en la integración de estos sistemas productivistas, pues se ha descuidado la actividad microbiana. Yo, por mencionar 3 prácticas normales que se hacen en los sistemas de producción, inciden directamente en la actividad microbiana, ya sea quitándole la fuente de carbono o bien haciendo la disolución de estos, como es la quema, donde se pueden generar temperaturas altas, la labranza, que nos generan la oxidación de los mismos microorganismos y del carbono que ellos van a disponer, y ya no se diga la parte de la fertilización. ¿Y por qué afectan estos procesos? Porque la gran mayoría de los microorganismos que tienen una actividad antropocéntrica o agrícola, pues se encuentran en el área donde se llevan a cabo esas 3 actividades, como es la corteza labrable de los sistemas agrícolas. Entonces, en ese sentido, al no tener los catalizadores biológicos que nos permiten, que no tienen los sistemas reductivos y oxidativos de esos fertilizantes, pues tenemos una baja eficiencia de estos fertilizantes. Desde tan bajos como puede ser 14% de los 100 unidades de nitrógeno que saca un agricultor y que le pone a su cacao, hay casos en que simplemente sacarlo del costal se pierde por actividades microbianas porque no hemos acondicionado el suelo para que sean eficientes. Y tan bajos en términos de energía, de un 25% en el caso de los superfosfatos. Pero debo destacar este fertilizante, que es el sulfato de amonio. Este azufre que está aquí determina en gran parte esa alta eficiencia que se puede alcanzar. Y este azufre lo tenemos que relacionar con la materia orgánica que tenemos en el suelo. Dicho de otra forma tecnológicamente. Si nosotros queremos potenciar la actividad de los inoculantes, tenemos que meter materia orgánica al sistema. Si no, la actividad va a ser muy limitada. Y como consecuencia, todas estas bajas o alta deficiencia que tienen los fertilizantes, por el manejo que se le da, pues tiene connotaciones ambientales que ya fueron descritas. Esta diapositiva lo que quiere ilustrar que existe suficiente información en la literatura científica que el exceso de fertilización externa, lo que hace el agricultor, lo que hace el agrónomo, afecta directamente el desarrollo radical. Y hay suficiente información, tanto de genes de expresión como de actividades enzimáticas claves, que nos indican que cuando aplicamos mucho fósforo,
perdemos la proliferación de pelos absorbentes, que es donde se dan las infecciones microbianas y la absorción de los nutrimentos. Lo mismo para nitrógeno, lo mismo para azufre. Entonces, en ese sentido, la práctica que se hace de aplicar fertilizante cuando no hay raíces es tirar dinero. ¿Cómo podemos potenciar o favorecer este efecto? Buscando aquellos microorganismos que, como bien lo dice el doctor Milton, estén infectando desde la semilla para que lleguen a estos pelos absorbentes, aun cuando tengamos bajas eficiencias del fertilizante. Y en ese sentido, en esas simbiosis obligadas, debo emancipar nuevamente la materia orgánica, donde gran parte del carbono que se fija vía fotosíntesis es excretado a la raíz. Y un alto porcentaje de ese excretado es la comida, el alimento, para que se lleven a cabo las infecciones microbianas en la simbiosis obligada. ¿Y para qué requieren este carbono los microorganismos? Para respirar. Así como nosotros nos comemos la glucosa, etcétera, los microorganismos utilizan este carbono que es liberado vía radical para poder llevar a cabo su respiración. Y que una vez que establecen esa simbiosis, pues se da una relación simbiótica que permite, tú me das y yo te doy a cambio de ese carbono alguna actividad que te remunere. Resumiendo lo que les acabo de decir, esta es una bacteria, una raíz, esta es una bacteria en azul, y eso que excreta esa bacteria, este microorganismo tiene la capacidad de asimilarlo y transformarlo, y en este caso producir hormonas que van a ayudar a formar una raíz. Prácticamente todos los microorganismos en la naturaleza, un 98%, tienen una misma ruta hormonal, que es la vía triptofano. Y lo que quiero destacar en esta difracción de rayos X, si nosotros nos ubicamos en este pelo absorbente que tengo aquí señalado con este círculo, ahí vemos claramente con este mapa de calor que hay exudación de esos compuestos orgánicos que pueden ser utilizados por los microorganismos si logramos una buena infección desde el inicio. Y alrededor de ese, por ser dos aniones, es decir, que no se pueden fijar en el intercambio catiónico de los coloides, siempre estarán disponibles. Entonces, nuestro modelo básico, como es el fosfato con carga negativa y el nitrato con carga negativa, que no se pueden fijar, estarán siempre disponibles para que los microorganismos que van en actividad simbiótica con la raíz estarán disponibles siempre para ellos. Y este es el modelo que nosotros queremos, que proponemos y que hemos venido explotando. Todos los microbios que nosotros seleccionamos producen indoles, es decir, son enraizadores. Y todos tienen más o menos mayor actividad, nitrato reductasa y excreción de fosfatasa alcalina. ¿Por qué fosfatasa alcalina? En alguna otra ocasión lo podemos discutir. Pero este es el modelo que nosotros queremos emancipar. Indoles, enraizadores, síntesis de enzimas, nitrato reductasa y fosfatasa alcalina, para aprovechar lo que no se puede aprovechar directamente por las altas conductividades eléctricas que se generan al hacer la fertilización. Entonces, en ese sentido, debo también destacar el modelo Dr. Bowen como el modelo de inoculante ideal y, obviamente, toda la parte de ecología de sobrevivencia al estrés, de alta colonización, movilidad donde se pueda, pero que la persistencia en espacio y tiempo está mediada por actividad radical y por estas dos enzimas que les acabo de mencionar, nitrato reductasa y fosfatasa alcalina. Entonces, en ese sentido, voy a enfocar la charla a actividades relacionadas con el fósforo y con el nitrógeno. Esta es toda la diversidad que podemos cuantificar en un gramo de suelo de caña de azúcar. Donde tenemos grupos altamente predominantes, como son el caso de pseudomonas, que tienen bacillus, que tienen capacidades metabólicas que a nosotros nos interesan. Y lo que quiero ilustrar aquí, que la fijación de nitrógeno no es desde el punto de vista, con excepción del programa brasileño que ya lo mencioné muy rápidamente adelante, no tiene tan costoso el sistema en términos energéticos. 16 moles de fósforo para fijar una molécula, pues obviamente que en el balance energético de las bacterias que hacen esa actividad no es, y lo podemos ver claramente aquí, cuántos microorganismos crecen de todo este pool microbiano que tenemos. Sin embargo, vean
vía triptófano la gran cantidad de microorganismos de este suelo que pueden crecer bajo esas condiciones. Y nuevamente, ¿no? Por ser un sistema costoso en términos de energía, la excreción de fosfatasas, pues también es grande. Pero debo de mencionar que si no tenemos esas dos enzimas en esa simbiosis tan limitadas en la parte vegetal del cultivo, pienso que los microorganismos nos pueden a potencializar esa actividad. Y a partir de aquí voy a dar unos ejemplos del modelo de fijación biológica de nitrógeno que ha sido ampliamente explotado y que no hemos tenido éxitos en algunas partes del mundo porque no lo hemos concebido como un elemento de experimentación, de innovación y de política que nos lleve, como es el caso de Brasil. Sin embargo, existen esfuerzos o hemos realizado esfuerzos, cuando menos en el laboratorio, pudiera presumir que es el laboratorio más viejo de América Latina estudiando este fenómeno, pero que le hemos cambiado hacia este modelo que les acabo de mencionar de enraizadores. Voy a dedicarle 30 segunditos a esta diapositiva. Y el modelo básico es el siguiente. Yo tengo una planta que yo inoculo, que me genere raíz y que tenga esas dos enzimas, potencialmente yo puedo tener mejor nutrida que una planta que también es infectada por la naturaleza, pero que va a ser con baja capacidad. Y en términos de la técnica, pues nos permite ver que el seguimiento, al tener mayor exploración, tenemos una potencialidad de meter más nitrógeno al sistema. Básicamente, esa es la premisa. Yo puedo seguir ese nitrógeno 15 con alguna instrumentación y lo puedo seguir dentro de la planta. Y ya, con una instrumentación especializada, como es en este caso de emisión óptica, yo puedo saber si puse 10 átomos en ese fertilizante y encuentro 4 átomos de nitrógeno 15 provenientes de ese fertilizante, pues el 40% del fertilizante que yo apliqué viene de ahí, de ese proceso de asimilación. Esta técnica nos permite hacer screenings rápidos de qué potencialidad tenemos en el cultivares de frijol, en este caso. Desde cultivares que no fijan nada de nitrógeno hasta aquellos que fijan entre un 50%. Si se fijan, este proceso nos da ya un indicador de lo costoso que es ese fenómeno de fijación biológica de nitrógeno. Y donde el fósforo es un elemento importante para que nosotros podamos potencializar ese fenómeno. Pongo aquí simplemente un contraste muy sencillo de diferentes leguminosas para diferentes fines cuando no se aplica fósforo. Esa cantidad de nitrógeno fija. Porque es función, obviamente, de la producción de biomasa, ¿no? Más biomasa, con buena simbiosis, mayor fijación de nitrógeno, pero si no hay fósforo aplicado, exógeno, fertilizante, esto puede ser contraproducente. Porque, repito, fósforo que no aplicamos, fósforo que los microorganismos y las plantas van a tomar del suelo y que en el largo plazo pueden empobrecer. Entonces, tenemos que tener un criterio de sustentabilidad aplicando esta simpatía entre fertilizantes y microorganismos. Entonces, en ese sentido, quiero dar este dato que tenemos de la gran cantidad de microorganismos, como es el caso de la Zospirillum, que se explota en caña de azúcar, que vean la cantidad de nitrógeno que puede aportar, en este caso, para el caso de maíz. 9% de nitrógeno que tiene el maíz, donde nosotros inoculamos la mejor cepa fijadora de nitrógeno, y solamente nos aportó. Entonces, ¿qué está haciendo esa simbiosis? No tengo la menor duda de que la principal actividad de la simbiosis es la promoción del crecimiento radical vía simbiótica a través de la producción de indores. Y esto lo podemos ver también para la parte de otros microorganismos que tienen esa capacidad de producir. Yo tengo aquí diferentes fertilizantes químicos solubles, sintéticos, que están marcados con nitrógeno 15. Y quiero que destaquen en diferentes etapas de la caña de azúcar cuando inoculamos versus cuando no inoculamos. En las primeras etapas, mientras se da el proceso de infección, como bien lo decía el doctor Milton, pues lleva un proceso de adaptación de esa funcionalidad. Pero una vez que esa funcionalidad se establece en simpatía del fertilizante con el microorganismo, podemos saber que este tiene un gran efecto sobre la asimilación de
fertilizante marcado. Por lo tanto, busquemos aquellos microorganismos y las tecnologías para que tengan esa simpatía lo más robusta posible bajo condiciones de campo. El otro elemento que quiero destacar es la parte del fósforo. Ya lo dijo el doctor Milton, la parte de las micorrizas. Y en ese sentido, el enfoque que nosotros damos es a la parte de fosfatasas. Principalmente de fosfatasas alcalinas por varios elementos genéticos que se dan en la interacción de la simbiosis. Pero que destacar únicamente que esto permite, por un lado, la solubilización de vía ácidos orgánicos y la asimilación de ese catión que es disponible para que la planta lo pueda tomar y disponer a través de diferentes mecanismos. Pero también destacar que esta simbiosis debida a esa solubilización nos altera a los transportadores de fósforo de alta afinidad. Entonces, como consecuencia de la solubilización de la fosfatasa, tenemos una mayor asimilación. Cuando dé el siguiente dato, mucho fósforo, como lo habíamos dicho, perdemos esa dominancia de pelos absorbentes. Entonces, el criterio que hacían nuestros agricultores, nuestros campesinos, de fertilizar todo el fósforo, prácticamente es una práctica que se debe de abolir. Porque no, bajo las condiciones en las que se generó ese conocimiento, no había suficiente información que hoy sí tenemos disponible para decir que no se debe de aplicar todo el fósforo. Y donde esa alteración de ese bajo fósforo que nosotros ponemos no altera la excreción de fosfatasas extracelulares. Entonces, seleccionar aquellas con alta capacidad de liberación de fosfatasas que produzcan indoles y que tengan nitrato reductasa para poder hacer una asimilación más adecuada de estos dos nutrimentos. Nuevamente, quiero ilustrar con esta esquema que, nuevamente, si yo inoculo aquel microorganismo que tiene esas características, tengo más raíz. Versus donde no inoculo, donde existe una infección normal, natural, y donde cada una de estas bolitas rojas que nosotros vemos en este esquema está marcado con fósforo 32. Y vemos rápidamente, esquemáticamente, que si yo tengo mayor exploración radical con fosfatasa alcalina, pues tengo que tener mayor reactividad. Y nos lo ilustran estas radiografías que vemos acá arriba. Cuando yo puse Bacillus subtilis versus donde no puse. Esta mayor oscuridad en esta radiografía me está diciendo que la planta, por efecto del fertilizante en interacción con el Bacillus, metió más fósforo al sistema. Y con cierta instrumentación podemos medir nosotros la reactividad que nosotros, similar a los átomos que pusimos de nitrógeno 15, aquí yo pongo fotones. Entonces, si yo puse 100 fotones, que es la forma de medir la radiación, y yo encuentro 25 fotones en la planta, pues el 25% del fertilizante fue absorbido por la planta. Así de sencillo es hay que haber técnicas para manejarlo, pero es la esencia. La técnica también nos permite seleccionar aquellas cepas que tienen esas capacidades que les había mencionado, pero que si yo le pongo un fertilizante marcado, hipotéticamente me va a ayudar debo seleccionar aquellas cepas que tengan menor absorción del fertilizante, porque aquí lo quiero enfocar al fertilizante que está en el suelo. De seleccionar aquellas cepas que tienen baja actividad de absorción de fósforo proveniente del fertilizante, lo cual indica que el fósforo que sacó viene del suelo. Entonces, cambiar un poco la simpatía del microorganismo por el fertilizante y ahora en interacción con el nutrimento que está en el suelo. Y a partir de esa técnica podemos seleccionar Bacillus, cualquiera de los microorganismos que a nosotros nos interese bajo condiciones controladas para hacer esa selección de la fosfatasa alcalina. Volviendo al modelo de hidrografía, aquí tengo yo diferentes cepas de micorriza y asumiendo la analogía que hicimos, mayor oscuridad, mayor reactividad, mayor absorción de fertilizante, pues podemos ver diferentes niveles de actividad, en este caso para las micorrizas sobre las plantas de maíz. Y lo que quiero ilustrar es, uno, que la actividad microbiana vía micorriza, los datos más altos que hemos encontrado de eficientar la fertilización fosfatada es del 3% hasta un 6%.
Sin embargo, si vemos que es el fertilizante menos eficiente y la eficiencia mayor que hemos encontrado es 25, pues esto nos puede representar hasta un 20% del incremento, aunque aparentemente la actividad de la micorriza es baja. Entonces también tenemos que ver al sistema de producción en forma integral, al microorganismo eficiente, a la práctica de fertilización eficiente con su manejo, y que a partir de esa interacción del manejo agrícola podemos potenciar esa actividad. Nuevamente, el ejemplo que les había puesto de bacilos en caña de azúcar, pues vemos aquí, vean, en este caso, bajo condiciones controladas, que en caña de azúcar sí se mira una potencialización cuando hacemos esa fertilización, marcada isotópicamente, y en interacción cuando fertilizamos, bioinoculamos, perdón, con bacilos. Pasamos de los 15 días, obviamente por el desarrollo de la planta de baja actividad, en lo que forma sus raíces, etcétera, pues y se da el proceso de infección, pues tenemos baja actividad, casi nula, igual cuando se ha aplicado el bacilo. Pero una vez que ese proceso de infección, funcionalidad se ha dado, sí podemos incrementar esa eficiencia en la condición del fertilizante. Entonces, si no hay raíces que las podemos promover vía microbiana, la contaminación no es por el fertilizante, es por el mal manejo que estamos haciendo de esos fertilizantes. Quiero concluir la sesión con este modelo que hemos descubierto y que ha sido publicado, donde el proceso de fijación biológica de nitrógeno que se está evolutivamente para bacterias, lo podemos encontrar en simbiosis con hongos, que es el caso de Ustilagomaides y bacilos. Lo único que quiero ilustrar que en este podemos encontrar los genes NIF en un hongo y en una bacteria que hemos aislado de ese ustílago. Y que desde el punto de vista de esta actividad, podemos saber que el fenómeno de fijación biológica de nitrógeno se está dando en este. Aquí vemos claramente cómo estructuras de hongos diferenciales de estructuras de membrana de bacterias nos ilustra que hay microorganismos dentro de ese hongo. Y con esa microscopía electrónica podemos corroborar que se puede dar ese fenómeno. Voy a adelantar aquí. Y lo único que quiero rescatar que la mejor tecnología o el mejor proceso para producir estos inoculantes, como ya lo decía también el expositor que antecedió al doctor Milton, de los bioencapsulados, es una tecnología que puede potencializar esa actividad. Nosotros hemos enfocado el proceso a la liofilización, que nos permite hacer mezclas de microorganismos que tengan todos, independientemente que sean hongos o bacterias, la producción de indoles, la excreción de fosfatasa alcalina y de nitrato reductasa. Y que acomodando ecológicamente el sistema, entendiendo ecológicamente el sistema, podemos meter al mejor microbio con la mejor actividad, pero que en el proceso de infección algunos de ellos van a estar en simbiosis como consorcio dentro de la raíz. Es lo que les quería compartir. No sé si hubiera tiempo para algunas preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Sí, podemos proceder con las preguntas. Okay. Sí. Una de las preguntas de la audiencia es, ¿qué tan eficiente pueden ser las simbiosis microbianas para solubilizar nitrógeno fósforo comparado a los fertilizantes sintéticos en condiciones de campo? Sí, quiero volver a repetir que el modelo ecológico que nosotros buscamos es que tengan simpatía en términos químicos estas dos enzimas con lo que se hace normalmente en el campo. Vía liofilización, vía encapsulamiento, se pueden lograr atenuar estas altas conductividades eléctricas para que haya esa interacción entre el microorganismo. Por eso quise poner ejemplos de fertilizantes solubles sintéticos que pueden ser simpáticos ambos y tener un beneficio para la planta. Los datos que nosotros hemos encontrado es de un incremento hasta de un 7 a un 16%. Cuando aplica un fertilizante sintético líquido que ha sido diluido por el riego con una planta que ha sido inoculada desde la semilla, en este caso de caña de azúcar, desde la planta, no sé cómo le llamen allá, nosotros decimos plantilla, ¿no? Sí, plántula.
Aplicando cepas simbióticas y controladores biológicos, ¿esto disminuiría su capacidad simbiótica? Es una buena pregunta y difícil de contestar. Hoy debo de confesar que en estos cócteles de hongos y bacterias, a lo más que hemos llegado nosotros en términos científicos para entender la ecología de la simbiosis es vía estos cromóforos. Y es muy difícil hacer experimentos donde tengamos cromóforos de diferente tipo para diferentes bacterias. Lo que sí puedo asegurar es que cuando hemos hecho inoculaciones con esos cromóforos, hemos encontrado los cromóforos dentro de la planta. ¿Cuál de todos está representado? Es un experimento muy, muy difícil. Pero, haciendo los postulados de Koch, hemos reaislado y encontramos las cepas que hemos puesto ahí. No sabemos en qué magnitud. Es decir, si hay 10 a la 3 de Bacillus, 10 a la 1 de los dos, no lo sabemos. Pero si el modelo es el indol y todos pueden indol, la potencialidad de que muchos estén haciendo la función, pues es muy alta, ¿no? Ese sería mi criterio y mi comentario. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Tenemos más preguntas, pero por el tiempo no las podemos elaborar, pero se las haremos llegar para que por favor nos las responda y se las haremos socializar a...